Y bueno, la idea del día de hoy es contarles un poco acerca de este tema, pues que lo decidí nombrar Noticias en Disputa, como los medios contaron la paz con el ELN, un nombre un poquito más atractivo de cómo está en la tesis, porque digamos que esto es como resultado de la tesis de maestría, de la maestría en comunicación y opinión pública. Entonces, la idea hoy es como, bueno, hablar un poquito en términos teóricos de cómo se abordó el problema, luego que pasemos a lo metodológico y ya entrar un poquito en los datos, como cuáles fueron esos hallazgos de la tesis. La propuesta es que la sesión sea como interactiva, no que yo haga toda la exposición y luego pues como que sean las preguntas, podemos hacer preguntas en medio de la exposición y para iniciar, bueno, acá les dejo como mi Instagram y el correo de la U, por si necesitan en algún momento algo. También está pues en las diapositivas. Y para iniciar, les quería proponer que pensemos cómo ustedes se imaginan un guerrillero o una guerrillera del ELN. Como lo mencionaba, pues la tesis lo que busca es mirar cuáles son esas representaciones discursivas sobre el ELN, o sea, el objeto de la tesis es las representaciones discursivas sobre el ELN en Espectador y Semana. Es decir, cómo estos medios representaron discursivamente al ELN a partir de las diferentes noticias, que es lo que vamos a profundizar ahorita. Entonces, yo les voy a pasar un link de Padlet para que lo llenemos. Si, por ejemplo, ustedes están, no sé, en el bus o en, no sé, en la calle, pueden escribir acá en el chat y yo lo puedo ir llenando o si quieren abrir el micrófono, yo también les puedo ir escribiendo por si de pronto no están pues como en un lugar que puedan escribir. De la propuesta es como empezar con esta pregunta para iniciar como este espacio de análisis de medios. Ahí ya les dejé el link y ya voy a compartir pantalla para que miremos. Listo, ahí la pregunta de cómo te imaginas, pues está también guiada, no sé, por asuntos físicos, físicamente cómo se los imaginan, dónde viven, qué emociones sienten, no sé, adjetivos, se vale adjetivos, se vale todo lo que ustedes quieran escribir alrededor. Y ya les comparto el link. Y
Listo, bueno, entonces vamos a dar paso por aquí. Eh, ven, yo miro el chat. El formulario, listo. Todavía hay otras personas escribiendo. Bueno, vamos a empezar con la primera. Es trogloditas. Eh, Acabo de buscar aquí la definición. Pues la voy a escuchar la palabra, pero como que nunca había buscado la definición. Que habita en cavernas, usado también como sustantivo, y dicho una persona bárbara y cruel. Me imagino un guerrillero, no una guerrillera. Eso es importante como el tema de género, ¿cierto? Serio, de pocas palabras, con el ceño fruncido, con un fusil, siempre en la mano, me lo imagino erguido, firme, en una posición militar. Puede ser un individuo masculino o femenino, pero su característica principal recae en ser una potencial víctima de reclutamiento forzado. Mm, quedé pensando si cuando ya hace parte del grupo armado es potencial víctima o en este caso, como se está poniendo aquí, ya fue una víctima de reclutamiento forzado. Una mujer creativa, sembradora, con tierra en las uñas, acá ponen un campesino. Me los imagino como hombres jóvenes, principalmente mestizos, indígenas o negros. También me lo imagino como hombres muy adultos, principalmente las comandancias, todo el rostro tapado y simbólico característico, el rojo visible en uno de los costados del brazo. Importante que en estas dos miren que hay un tema cierto de género. Según el contexto, de su manera de vestimenta, apariencia, en zona rural, estarán camuflados, en zona urbana se encontrarán vestidos de civiles. Entonces, esto también aquí contempla un otro escenario y es que no solamente sale la ruralidad, sino el urbano, ¿cierto? No nacieron siendo guerrilleros, pero es así como si hubiera sido quienes juzgan de una mirada simplista el conflicto armado en nuestro país, los imagino como una persona como tú, como una persona como yo. Esto es muy importante, este aporte, porque digamos que mm, un poco de donde nace estas preguntas por el conflicto, por el análisis de los actores en el conflicto y de los medios en el conflicto, bueno, para mí, como Claudia, ha sido desde esta idea de humanizar los actores que hacen parte del conflicto, ¿cierto? Porque lo que hacen muchas veces los medios es deshumanizar a esos actores y volverlos actores de la guerra. Bueno, ya son actores de la guerra, pero cargarlos de un montón de sentimientos que nos distorsionan un poco como quién es ese señor, esa señora, esta persona que decide esto, opción de vida, ya sea desde un grupo como una guerrilla o ya sea desde un grupo armado en este momento, por ejemplo, que estamos hablando de temas de paz urbana, ¿cierto? Algunas de estas personas las veo como personas atrapadas en la lógica de buscar un ideal a través de la violencia, a otras personas como sin oportunidades y acorraladas, obligadas por las circunstancias, a otras engolosinadas con el poder de la violencia, ¿cierto? Entonces aquí como que hay una mediación de que lo que se busca es a partir a través de la violencia. Entonces, bueno, tal vez un campesino empobrecido por la guerra, pueden ser personas que llevan sus ideales de revolución al extremo, como personas reclutadas a la fuerza. Entonces aquí dice, un guerrillero, una guerrillera del ELN puede ser un niño o niña arrancado de su familia forzadamente, un joven que decide unirse por diferentes razones, mujeres y hombres que por una u otra razón decidieron unirse por causas ideológicas. Lo que sí es cierto es que una vez están adentro se dan cuenta que las expectativas dentro de ese lugar son diferentes a cuando se formó en un inicio. Listo.
Entonces, como para acercarnos un poco a esta idea de quiénes son, voy a poner un videito corto. Yo lo voy a poner como una primera partecita. Listo. Me dicen si es. Se está escuchando, sí. De estudiante, o sea, a mí me tocó estudiar en una región donde confluían diversas organizaciones guerrilleras. Y en el colegio tuve la oportunidad de, pues, de relacionarme con las diversas organizaciones que había operando en esa zona. Y de todas, pues me gustó el ELN por su calidad humana, por la manera de relacionarse con la gente y porque es una organización que inspira estar siempre al lado de los pobres. Eso fue lo que más me llamó la atención de pertenecer al ELN. Yo pertenezco a una familia donde hay tradición revolucionaria. Entonces, muchos de mi familia han pertenecido al Partido Comunista. Y en el caso mío, pues yo quería conocer la guerrilla, quería conocer la gente, cómo era la gente armada. Y mi papá un día me invitó a visitar a la finca. O sea, nosotros teníamos una finca y a esa finca pues empezaron a llegar los guerrilleros del ELN y un día él me dijo, bueno, te voy a invitar este fin de semana porque te voy a presentar unos amigos. Y fue así como conocí ya guerrilleros del ELN porque mi papá me llevó y me presentó, eh, fue un hombre, una mujer, y a partir de ahí empezamos a tener ya, digamos, una relación de, de encontrarnos cada mes o cada 2 meses, así. Y seguimos ya una relación y entonces yo seguí pues ya en el trabajo estudiantil, ya mi trabajo fue más vinculado hacia el ELN. Listo. Era esa partecita cortica. Ahora que vemos a esta, pues en su momento delegada del gobierno, ¿cómo la vieron? O sea, ¿a quién vieron? No sé si de pronto alguien quiere prender el micrófono o por texto también. Buenas noches. ¿Será que de Porque casualidad puedes volver a repetir la pregunta, por favor? después de ver el video, creo que Sandra iba a hablar, pero entonces luego de ver este video, eh, ¿cómo ya digamos no se imaginan, sino cómo ven a esta guerrillera del ELN en este? Entonces yo hablo un poquito. Mm, Veo una persona común y corriente. Yo creo que los guerrilleros son común y corriente, ¿verdad? Pues es una persona que se ve como cualquier otra, pero nunca dejo de pensar que la opción es la violencia. Entonces yo ya lo escribí allí y es una opción que, pues, que es muy fuerte para mí. Entonces nunca dejo de pensar que una opción, cuando uno decide que la forma
de buscar sus ideales, es a través de la guerrilla, tiene la opción de matar al enemigo. O sea, hay que acabar con el enemigo o hay que, a través de la violencia, lograr los objetivos. Entonces, aunque me parece una persona perfecta, pues común y corriente, no dejo de pensar en eso. Muchas gracias, Sandra. Bueno, yo también quisiera participar. No prendo la cámara porque tengo problemas con ella. A mí sí, pues me sorprendió el contraste de todas maneras respecto a la imagen que uno puede hacerse de ellos a través de los medios de comunicación. Pues yo fui el que escribí que no me imaginaba a una guerrillera, sino a un guerrillero serio, de pocas palabras, etcétera. Pues porque la imagen básica que uno tiene es la de las comunicaciones que ellos hacen en términos públicos, en donde habla alguien y atrás uno ve otros que están escallados, tapados y bueno, firmes. Entonces uno no se hace mayor idea más allá de como cierta reserva, cierta falta de elocuencia, falta de palabra, bueno, etcétera. Y en cambio aquí, no sé, como todo lo contrario, una muchacha tranquila, hablando normal, incluso respondiendo cosas diferentes a las que uno creería, pues no fue de manera forzada, los papás no, no se sorprendieron y al contrario, pues fueron las que lo llevaron, no sé, pues como casi que cada cosa que decía era una sorpresa respecto al sentido común que uno puede llegar a tener y como uno esperaría que respondiera. O por ejemplo, pues aquello de que cuando entró en función de que ella sentía pues que el ELN tenía un acercamiento con los pobres, que no es pues una razón que tampoco esperara, pues yo no esperaba que fuera a decir, eh, porque no están, pues no dijo ni el ideal de la toma del poder, ni el ideal de eliminar el capitalismo, no sé, cualquier cosa que uno pueda imaginar, sino el acercamiento con los pobres, que tal vez es una cosa incluso más cercana y más concreta. Bueno, quería decir eso. Bueno, a mí también me gustaría participar un poco y tomar un poco la palabra al respecto de lo que dijo la guerrillera en el video, la chica perteneciente al ELN, y es que en cuanto al el caso específico de ella, Espérame hay un una... momentico, espérame un momentico, Alejandro, que estaba primero Lina y luego tú, ¿sí? Ah, dale, qué pena. Dale. Lina, si abriste el micrófono, no te escuchamos. Pues leí, ¿No me oyen? Te dimos pasito, Ok, voy a intentar alzar un poco la voz. eso, ahí mejoró, dale. Bueno, no escuché muy bien el video porque tenía problemas con el audio, pero yo vivo en una zona que en algún momento estuvo golpeada por el conflicto armado. Yo soy de Urabá y uno aprende como a, digamos que a entender o a reconocer que esas personas son igual que uno. Y en ciertas zonas que están abandonadas estatalmente, los grupos armados se convierten como en una forma de autoridad. Entonces son los que plantean las reglas de convivencia en una población. Entonces, les quiero plantear un ejemplo bonito del tema de la paz, y es que hay una persona que yo conozco que en algún momento perteneció a un grupo armado ilegal que comandaba la zona, en una zona bastante abandonada estatalmente, incluso todavía. Y cuando ocurrieron pues todo el... Se te fue el audio, Lina. ay, sí,
Hola, hola. el tema de la transformación en Urabá, los acuerdos de paz ¿me escuchan? Lina, se te Ujú. Bueno, cortó los últimos 20 eh, segundos. Estabas contando de un guerrillero que conociste. bueno, como tal, no era como guerrillero, sino más bien que colaboraba en el sentido de que sus cultivos se usaban para cultivar, no podían cultivar otra cosa. Y con esto, el tema del proceso de paz, esta persona pues cambió sus cultivos por miel y puede que él haya pertenecido, pero pues él no lo cuenta como tan libremente en sus conversaciones, pero se ve una transformación del territorio, además, porque son personas que ya no cultivan coca, sino que cultivan miel, cultivan cacao, cultivan maíz y ahí es donde uno ve, bueno, esta persona es igual que yo, pero esta persona no tuvo como las mismas oportunidades y se tuvo que obligar a hacer cosas que quizás él no quería hacer por el contexto en el que estaba viviendo, el contexto territorial. Y ya, eso era lo que quería decir. Muchas gracias, Lina. Alejandro. Sí, bueno, yo quería comentar un poco al respecto del video de que la chica y los factores iniciales por los cuales ella se adentra dentro de la guerrilla del ELN también pasa por unas lógicas de la familia, y pasa por unos vínculos sociales familiares y eso promueve una justificación de entrar o promover a un grupo armado cuando ella dice que es que yo vengo de familia revolucionaria. Hay una cuestión ideológica que él también le permite a ella justificar moralmente entrar a un grupo que se toma o que se plantea la toma del poder por la vía armada. Entonces eso también juega un papel muy influyente, la forma en que los vínculos sociales y las relaciones familiares también ejercen una forma de promover o de entrar a estos grupos armados. Muchas gracias, Alejandro. Y David nos dice como la falta de alternativas reales de un proyecto de vida, pues que es como lo que siente que ve en el video. Listo, entonces, yo quería iniciar por acá, por lo que les contaba al inicio, es cuando nosotros como investigadores, investigadoras, como que nos vamos a adentrar a una problemática y sobre todo en temas tan delicados como temas de conflicto armado, cuando es un actor que pues que tiene acciones de guerra, que digamos ejerce un control territorial, que su forma de actuar no es igual en todos los territorios, que tienen como muchas divergencias. eh, digamos que eso empieza a ser como un cúmulo de un montón de asuntos y cuando entramos y pues como que todo esto pasa por la subjetividad nuestra y en este caso, digamos, es la visión que tenemos en un inicio de cómo nos imaginamos un guerrillero, una guerrillera del ELN, la visión cuando vemos a uno una, pues que decidió hacer parte del grupo, no quiere decir que todas las personas lo decidan, pues sabemos, como ustedes ya lo señalaban, el tema del reclutamiento forzado, eh, y la particularidad de cada uno de los seres humanos que deciden que la violencia, como decía Sandra, pues como la violencia como una opción de vida, que Sandra dice, no entiendo por qué lo deciden, y que creo que son preguntas que nos han atravesado a quienes investigamos estos temas de por qué lo deciden, por qué lo siguen decidiendo, por qué lo encuentran como una opción y por qué esto sigue como perdurando. En este caso, pues digamos que nos adentramos a esa problemática a partir de los medios de comunicación. Entonces, para este actor, Patrick Charodot, que es un autor francés, él tiene un libro que se llama como El discurso de la información, tiene otros libros, pero digamos que estas citas de ahí, y él habla que el espejo mediático no es un espejo fiel que refleja la realidad tal cual es, sino un espejo deformante.
que selecciona, organiza y jerarquiza los hechos según una lógica propia y que responde a intereses tanto económicos como ideológicos. Entonces, primero, nos centra que lo que nos reflejan los medios no es un asunto fiel a la realidad, sino que es una deformación de la realidad a partir de esa selección, de esa organización, de esa jerarquía, y nos da dos elementos que es que responde a intereses económicos e ideológicos. Entonces, para ese autor, pues como que primero nos dice los medios no son neutrales, que digamos que este es un debate que ya se ha venido dando hace muchos años, que antes se pensaba que los medios eran neutrales, que tenían una objetividad y que estaban en esa búsqueda por la verdad, ¿cierto? Que producen una versión particular de la realidad y que esto pasa por decidir a quién entrevisto, a quién no entrevisto, qué parte de lo que me dijo el entrevistado saco, qué parte no saco, ¿cierto? A quién le doy más fuerza en el texto, quién silencio en la noticia. También la necesidad de captar la atención de las audiencias y pues aquí el titular, qué expresa el titular, de qué manera lo hace, también pues como otro tipo de contenidos más sensacionalistas, amarillistas y factores económicos, políticos y sociales, ¿cierto? Entonces acá digamos que nos hacemos la pregunta de quién son los medios, a qué grupo político responden, a qué grupo económico responden. Como que cuando vamos a hacer una investigación de medios, es como de esas preguntas de antecedentes, de contextos, o bueno, uno puede hacer una investigación solo pensando en quiénes son los medios, ¿cierto? Y bueno, aquí como que él nos propone tres, digamos, lugares, como lo nombra, de la máquina mediática. Entonces nos habla de la producción, el lugar de las condiciones de producción, digamos que acá son los medios de comunicación como tal, que aquí en el lugar de las condiciones de la producción está tanto el lugar físico como la línea editorial, y aquí estaría muy centrado en de quién es el medio, de qué grupo económico, de qué grupo político, el producto, que es el lugar de construcción del discurso, es decir, la noticia que está impregnado de lo que el periodista quiso mostrar en la noticia, y la recepción, el lugar de la interpretación, que es cómo el público recibe lo que se dice. ¿Cierto? Que hay, digamos que hay estos muy conocidos estudios de recepción que lo que buscan es mirar cómo se recibe lo que los medios dicen. Entonces, que cuando yo algunas veces, pues como que he asesorado este tipo de proyectos de análisis de medios, muchas veces como que se quiere hacer todo. Se quiere analizar el medio, se quiere analizar el discurso de la noticia y se quiere analizar cómo entiende la gente lo que recibe. Y entonces, pues lo primero que yo digo es como hay que analizar solo una de las cosas porque si no, esto no da. En este caso, pues como que lo que yo hice fue el analizar el producto, ¿cierto? La noticia como tal. Entonces, lo que analicé fue las noticias acerca del ELN en El Espectador y Semana. Entonces, con esta introducción, ¿ustedes qué creen que con lo que han visto en las otras clases, bueno, no sé qué han visto, pero qué elementos consideran que se deben de tener en cuenta para el análisis de medios, de comunicación, de conflicto y paz? ¿Qué creen ustedes más o o centrándonos en esta investigación, qué creen ustedes que sí o sí hay que... Me parece que uno podría buscar una línea ideológica común a los titulares o entre medios, o de pronto si hay matices de un medio a otro, pero bueno, como que lo ideológico me parece fundamental, que, que hay que decantarlo, pues digámoslo así, del contenido, porque me parece que muchas veces no está tan patente, pues, o si uno no está muy avisado, se le puede pasar de largo.
Gracias, Santiago. Eh, Sandra, te escuchamos. no sabía Sandra, si sí. Diana o yo. Bueno, se me ocurre, por ejemplo, que sería interesante hacer como un muestreo con otras noticias similares, o mejor dicho, como tener diferente en la perspectiva de actos parecidos o con consecuencias similares, pero de diferentes orígenes, ¿verdad? Para poder analizar cómo ese mismo medio analiza dos circunstancias como venidas de diferente lugar, ¿verdad? Para poder como identificar cuál es la recurrencia o que hacen dependiendo de dónde viene, aunque tengan los mismos consecuencias, algo así. Gracias, Sandra. Diana tiene alzada la mano. Ya, bueno, no, pues frente a la pregunta, ¿qué elementos consideran que se deben tener en cuenta en el análisis de medios de comunicación, conflicto y paz? Yo siempre me he preguntado cómo identificar la manera en la que se presenta un actor. De hecho, me pregunto si la palabra más adecuada sea actor, como actores del conflicto, porque mm, creo que los medios de comunicación, por ejemplo, ahí en lo que vemos el nuevo enemigo, ¿no? Entonces esa idea de que este actor armado es ahora un nuevo enemigo porque siempre ha existido un enemigo. Entonces esa idea del enemigo, claro, me llama la atención quiénes han sido los enemigos y eso que ha justificado en la prolongación de la guerra en Colombia. También cuando presentan, por ejemplo, bueno, este no es el caso, si me estoy saliendo me disculpan, lo pongo acá porque es a propósito pues de cómo presentan los actores, cuando presentan a guerrillas y paramilitares como si fueran un actor armado igual, entonces no permiten distinguir las complejidades de esos actores y me parece eso pues preocupante porque justamente en el tema de paz uno tiene que entender cómo se considera X o Y actor para saber cómo se ha dado el proceso de paz, ¿cierto? Entonces, eso es como lo que creería, la manera en la que el actor es presentado y la narrativa que se crea alrededor de ese actor. Muchas gracias, Diana. Listo. Lina dice, a veces puede pasar que los medios usan títulos de acto y pacto para vender. Considero que se debe analizar si el texto tiene la relación con y el título. La perspectiva de la línea editorial, los medios brindan como una perspectiva superior, aparentemente no ideológica explícitamente. Entonces, aquí ustedes ponen elementos muy interesantes porque, bueno, analizar medios es todo, pues, a mí me gusta mucho, pero es todo, digamos, una decisión de qué es lo que yo quiero ver, ¿cierto? Y por ejemplo, Santiago nos decía la línea ideológica común, que digamos que esta investigación lo llama representaciones discursivas y es entender cómo cada uno de los medios representa discursivamente al ELN, ¿cierto? Sandra nos dice un muestreo similares de otras noticias que sean de un mismo hecho, que sean, ¿cierto? Como que nos permitan ese comparativo. O, por ejemplo, el tema de comparar a los dos actores que sean de una naturaleza similar, como el medio está hablando de ambos. Mm, identificar de qué manera se presenta el actor, que es, digamos, la pregunta que hacemos aquí, pues como más sí, como lo que más nos centramos y es quién es ese actor y cómo se representa y la narrativa alrededor como de los actores. Entonces, bueno, eso es lo que se buscaba un poco aquí mirar. Esta es como una cita que me llegó de inspiración en ese momento y era usar la imaginación sociológica para que cada uno sea con la rigurosidad que exige la investigación social, su propio metodólogo. Yo siento que la investigación le permite a uno ser creativo y pensarse, bueno, frente a esto, cuál es la forma o cómo es la manera que yo puedo como establecer y entender
un poco más acercarse a la realidad. Entonces, yo creo que acá yo no tenía, sí, pero les voy a contar como que en un primer momento se hizo una exploración general de qué se había escrito sobre el ELN, sobre medios de comunicación, conflicto y paz en Colombia, ¿cierto? Y si habían estudios de esto, pues como el ELN y los medios de comunicación. Yo encontré solamente 2 estudios de eso en específico. Sí encontré estudios del ELN aparte y de medios de comunicación aparte, pero que juntaran solo como 2 artículos encontré. Eh, en ese momento, pues que eso era 2016. 2016, no, 2000, perdón, como 2020. Luego, pues como que a partir de ese rastreo se empezó a definir ese objeto de análisis y se hizo un rastreo de prensa digital. Este rastreo de prensa arrojó 2.134 noticias, de las cuales 1.298 estaban en El Espectador y 836 en Semana. Entonces era un corpus muy grande. Y algo que ahorita, no, creo que decía Diana, era, por ejemplo, no, Lina. El tema de los títulos y el lead, si tienen que ver con la noticia, hay algo importante que a veces también se decía en el análisis de medios y es si quiero mirar solo el título y el lead o si quiero analizar el contenido de la noticia cuando hablamos de prensa escrita, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo quería analizar las noticias como tal. Y era un corpus muy grande, eran 2.134 noticias, ¿cierto? Entonces, digamos que a partir de ese corpus, lo que se hizo fue elaborar una línea del tiempo y decidir cuáles eran esos hechos entre 2017 y 2020 que yo quería analizar. Y con la elaboración de esa línea del tiempo y con unos criterios pues como de selección de noticias, a la final terminaron siendo 1.229 noticias, de las cuales 747 eran del Espectador y 482 de Semana. Entonces, algo importante es que también las noticias que se tomaron fueron de géneros periodísticos informativos y de opinión. Pues habían como de ambos medios. Estas fueron como las categorías de análisis. Primero, las características de los medios. Seleccionar Semana y El Espectador como que no es un asunto, digamos, de, pues de libre albedrío, como, yo quiero esos dos, ¿cierto? Sino también entendiendo las diferencias que tenían estos medios y también que Semana cambia de dirección a finales de 2020, creo que es a finales de 2020, que cambia de dirección y pues que asume la dirección Vicky Dávila, ¿cierto? Y también todo lo que trae para Semana ese asumir esa dirección, ¿cierto? Luego otra categoría son los descriptores, que es como esta parte donde tenemos pues un código para cada noticia, la fecha, el género periodístico de la noticia, el autor, si el autor está a nombre propio, si está a nombre del medio, si es la editorial del medio, porque la editorial son muy importantes porque nos dice cuál es la posición del medio frente a. Entonces, como que en los descriptores como que va eso. Lo otro es el tema, ¿cierto? Y el tema, ¿quién lo define? Pues lo define uno, pero también pues con ayuda de ese rastreo inicial. El actor discursivo, que digamos que aquí están 2 niveles, que sería el medio de comunicación, pues es un actor discursivo como tal, lo que está diciendo el medio, pero también lo que están diciendo los actores entrevistados en las noticias. Entonces, digamos que ahí tenemos como 2 niveles, ¿cierto? Las acciones, ahí como que lo que se hizo fue categorizar las acciones específicamente del ELN en acciones de paz y acciones de guerra, porque a mí también lo que me interesaba ver, esto se dio en marco de los diálogos de paz con el ELN entre 2017 y 2020, digamos que esa fase de diálogos de paz. Entonces a mí también lo que me interesaba ver era si esas acciones estaban enmarcadas más en la guerra o en la paz, si lo que estaban mostrando los medios era más un tema de los diálogos de paz o de la guerra, ¿cierto?
Y las formas de nominación, y es cómo lo nombran, ¿cierto? Cómo nombran al actor, de qué manera lo nombran, con todos, digamos, esos elementos, con el tema, con el actor, las acciones, las formas de nominación. Yo lo que buscaba entender era cómo representaban discursivamente al ELN cada uno de estos dos medios. Hasta ahora hay alguna pregunta como de pronto de lo metodológico, que... Listo. Entonces, ¿qué teníamos acá? Pues que empezamos a encontrar. Entonces encontramos los temas fueron variados, ¿cierto? Entonces teníamos varios temas de análisis que era secuestro, diálogo de paz, cese al fuego, participación de la sociedad, dificultad del proceso de paz, comparación con las FARC y fin de los diálogos. Esos fueron como los temas que a medida que se iba, eh, digamos, como abriendo este abanico pues del análisis de las noticias, de la lectura previa como de cada una de ellas, como que era como lo que se iba encontrando y lo que se terminó, digamos, como posicionando como esos temas. Estos temas como tal, digamos que tenían unos subtemas, pues sobre todo el de diálogos de paz. Y el tema que más se abordó era el secuestro como tema central. Entonces acá tenemos, digamos, un primer texto que dice despejado el camino para dialogar con el ELN. Del espectador. Y es como ese primer, digamos, condición que se da para que se inicien esos diálogos y es la liberación de Odín Sánchez. Ah, bueno, acá solo tengo este texto. Entonces, en este tema de el secuestro como tema central, bueno, se convierte como en este punto de partida para cualquier intento de diálogo con esta guerrilla y hay una distancia en el tratamiento que se le da entre los gobiernos de Santos y el de Duque, así también como el tratamiento mediático de ambos medios. Digamos que este periodo 2017-2020 comprende los diálogos entre ambos, bueno, los diálogos porque en uno de los gobiernos no hubo diálogos como tal. Entonces, en el gobierno de Santos, el secuestro se mostró como un reclamo desde la sociedad civil y se trataba de un gesto de paz que se iría acordando paulatinamente en la mesa para avanzar pues como con los diálogos. Y en el gobierno de Duque, el secuestro fue una condición para entablar el diálogo. Es decir, como que el ELN debía liberar todos los secuestrados para que se instalara una mesa de negociación. Y si no se daba dicho gesto, pues no se iba a llevar cualquier tipo de diálogo. Entonces, lo que yo logré identificar como en este tema especial era que en semana era más cercana al gobierno de Duque, donde la posibilidad de liberar a todas las personas secuestradas anulaba cualquier posibilidad del proceso de paz y conllevó pues como a unas construcciones de sentido de que el ELN era irracional y era un actor con el cual no se podía negociar y que no tenía carácter político por esta práctica y pues como que lo que deriva de no se puede negociar con este actor, no tiene carácter político, lo que merece es el sometimiento, es decir, no merece un diálogo, no se merece un diálogo con este actor. Esta es como que, digamos, esta primera, pues como construcción de sentido alrededor de este tema del secuestro. Otro tema era los diálogos de paz, tensiones entre la voluntad y la incredulidad, perdón, que era como lo que les decía ahorita, como la dificultad del proceso de paz, ¿cierto? Entonces, titulares como 5 razones para no creer con el proceso con el ELN. La mesa de diálogos quedó atrapada. Pablo Beltrán manifestó su incertidumbre frente al gobierno entrante que ha puesto nuevas condiciones para el proceso de paz. Y bueno, aquí digamos que hay
elemento importante y es que el espectador da un poco más de voz a los delegados del ELN que contrario como a lo que pasa con Semana. Eso pues lo vamos a ver como un poquito más adelante. Entonces, aquí es importante como en este tema de la dificultad de negociar con el ELN, porque empieza a ver como que es un actor con el cual es imposible pues negociar, que también hay varios argumentos como el carácter federado, que no existe que el carácter federado de esta guerrilla imposibilita los diálogos con la misma, también la no existencia de voluntad de paz por parte de la guerrilla, el escepticismo frente a los diálogos de paz porque se trata de un grupo con el cual nunca se ha podido negociar. Entonces, digamos que eso eran como un poco lo que se decía de este tema en específico. Y eh, otro de los temas de participación de la sociedad, eh, digamos que el espectador le dio especial importancia a la participación de la sociedad y destacó el rol de las mujeres en los diálogos y el clamor social para que estos se llevaran a cabo. Importante aquí, pues, como decir que el espectador tiene una sección específica que se llama Colombia más 20, antes se llamaba Colombia 2020 y luego Colombia más 20, y en esta sección como que daban mucho paso a que estos procesos de participación de la sociedad se vieran reflejados. Esta sección es muy importante, digamos, en esta pregunta que yo me hago frente a la construcción, pues como así los medios están construyendo paz o siguen construyendo guerra, porque pues como que el espectador hace un esfuerzo por darle más rol a la participación de la sociedad, también a la voz de las víctimas, sobrevivientes y construcción de memoria histórica dentro de este, pues como proceso. Esta es una cita de semana que me parece importante como frente a esa participación de la sociedad y también como esa relación del ELN con la sociedad. Entonces dice, la gente, ese bajo sujeto que llaman sociedad, el pueblo, ya es cosa grave cuando alguien pretende hablar en nombre del pueblo, pero es aún peor cuando el ELN, en este caso, no, como en este caso el ELN, alguien pretende que es el pueblo quien habla en nombre suyo. Su firme creencia en que como un hito indispensable del proceso de negociación es posible y necesario convocar a la sociedad civil para que ella misma defina su contenido, ese gran acuerdo entre el Estado y supuesta multitud de quienes no se sienten por él representados. ¿Cierto? Acá como que pues hay una cuestión, un cuestionamiento al ELN directamente de creer que son quienes representan a la sociedad y también creer que en estos diálogos de paz, porque bueno, digamos que algo importante en estos diálogos era la participación de la sociedad y muchas veces en los medios de comunicación ponían en duda de por qué era importante la participación de la sociedad y por qué simplemente no se negociaba con el actor y ya, pues sobre todo en semana como tal. Entonces, como que esta duda de, bueno, ellos dicen representar, pero pues como que no son quienes representan y tampoco pues desde semana se le daba digamos, una muestra a estas acciones que hacía las diferentes organizaciones sociales alrededor de este tema de paz. Claudia, una preguntita. Es que en la anterior, entonces no me quedó muy claro, como que Semana lo que está diciendo es que en realidad el hecho de que participe la sociedad civil es lo mismo que participe el ELN, están igualando las dos cosas, es decir, no hay sociedad civil, sino que es el mismo ELN el que se hace pasar pues como por el representante de la sociedad civil, no entiendo bien eso. No, ahí como que lo que están cuestionando es que el ELN se... A ver, leamos esa parte de aquí, dice.
Pero es aún peor como en este caso el ELN, alguien pretende que es el pueblo quien habla en nombre suyo. Es como cuestionando, digamos, que el ELN crea que es la representación del pueblo. Porque mira lo que dice acá. Ese bajo sujeto que llaman sociedad al pueblo ya es cosa grave cuando alguien pretende hablar en nombre del pueblo. ¿Cierto? Como si en los diálogos de paz el ELN pretendiera hablar en nombre del pueblo, como que cuestiona es que el ELN se reconozca como esa parte de la sociedad civil. Yo no sé si ustedes han visto de pronto algunos discursos de ellos alrededor como de cómo nombrar a la sociedad civil y sobre todo en esos procesos de diálogo de paz. No sé si queda más claro o lo enredé más. Sí, sí, ya lo entiendo más. Listo. Bueno, les contaba como que un poquito, también trabajé como los temas de las acciones. Entonces, por ejemplo, acá en las acciones se clasificaron acciones de guerra y acciones de paz. Entonces, por ejemplo, en acciones de guerra encontrábamos como volar oleoductos, secuestrar, capturar, reclutar menores, combatir, asesinar. Y en acciones de paz, cesar el fuego, dialogar, negociar, liberar. Digamos que lo que más se cubrió fueron las acciones de guerra, más que las acciones de paz. Y bueno, eso no, eso también derivó pues como a la dificultad que da de un proceso negociado en medio del conflicto, ¿cierto? Aquí pues como que hay algunos asuntos como con relación a las acciones de guerra y las acciones de paz. eh, en este caso, sobre todo como en términos de las acciones de guerra, entonces aquí leemos este título: Ejército neutralizó 115 guerrilleros del ELN en el suroriente. Y vamos a leer este: muere jefe del ELN durante operación del ejército en el Catatumbo. Mm, ¿Qué ven de pronto ustedes en estos titulares? La palabra neutralizó y en el otro, pues lo que dan a entender es que casualmente, cuando el ejército estaba haciendo una operación en el Catatumbo, al otro se murió. Es decir, como simplemente coinciden temporalmente, pero no causalmente. Los adjetivos, ¿cierto? Entre muere y neutralizó. Cuando, mm, pues es al contrario como las acciones, pues como, pues se usa asesinado, ¿cierto? Y aquí es como, por ejemplo, este muere, quita de carga al sujeto que, pues que digamos que asesinó en medio del conflicto a un jefe del ELN. Es como un poco ahí, digamos, la diferenciación que hacen los medios cuando es el ejército el que hace una acción y es el ELN el que hace una acción. Y bueno, pues obviamente eso no es casual porque también hay un asunto ahí, digamos, de carga moral de quién tiene el control de las armas, ¿cierto? Y pues como en un estado como el colombiano, es el ejército el que tiene el control de las armas y también como, digamos, está, no sé cómo llamarlo, y es la representación estatal. Eso. Hay algo importante con el tema de secuestro. Yo aquí no puse esas imágenes, pero también hay, digamos que cuando secuestraban a una persona, pues aparece LN, secuestró. Bueno, y aquí en esta en esa primera imagen dice los secuestradores del ELN, pero cuando se liberan a estos secuestrados, los titulares, pues como que hablan de liberados o ya están en libertad, pero nunca dicen quién los liberó, ¿cierto? Como que la acción de liberar, porque era una acción de paz, no está asociada al actor, el actor desaparece, pero la acción de secuestrar sí está asociada al actor.
Y digamos que eso es importante también, pues porque es como una carga simbólica de cuando hay una acción de paz y cuando hay una acción de guerra, quién es el responsable de la acción. Listo. Aquí, digamos como que esto es interesante en el tema del fin de los diálogos, múltiples responsabilidades, énfasis en el ELN. Cuando se da el fin de los diálogos, que se da pues a partir del hecho del atentado contra la escuela, contra el ataque a la escuela de cadetes General Santander, si es así, no sé por qué están enredados. Digamos que empiezan a ver diferentes, a ver que aquí hay algo en el chat. Entonces, Carol, perdón, dice, de algún modo, este tipo de medios también está relacionado con la idea del enemigo interno y en muchas ocasiones escalaron las dinámicas sociales y el recrudecimiento del conflicto en diferentes zonas del país. Sí, Carol, muy importante y de pronto ahorita como que profundicemos en en este tema de la idea del enemigo, ¿cierto? Entonces, lo que les estaba contando con relación al fin de los diálogos es que se dan como, digamos, dos representaciones discursivas y es, bueno, primero hay dos posiciones encontradas, porque, digamos, cuando se firman los acuerdos de paz, no sé si ustedes recuerdan, como que habían unos protocolos, que en caso tal de que se llegara al fin de los acuerdos, hay que cumplir como unos protocolos que son como que, bueno, primero que hay unos países garantes que firman esos protocolos y que se debe respetar como que los delegados de paz regresen al territorio, les dan como unos espacios para que ellos puedan volver a la selva o a los lugares de donde están pues como el actor. Y lo primero que pasó con eso fue que se emitió pues como esta circular roja para la Interpol y la búsqueda de ellos como terroristas. Entonces como que empezó a haber como un debate entre si se cumple el protocolo o no. O sea, la obligatoriedad de cumplimiento de este protocolo, que pues eso tiene un carácter internacional también súper fuerte, pues porque si nosotros firmamos con otros países como ayúdenos a construir la paz, pero cuando finaliza unos diálogos sin cumplir los protocolos, pues también estamos, digamos, incumpliendo lo que firmamos con esos otros países garantes. Entonces, eh, esa fue como, digamos, como esas discusiones que se dieron alrededor de esto, pero también había una asociada que, pues, que el fin de los diálogos se dio a un atentado terrorista, cuando pues estos diálogos, porque eso fue en el gobierno de Duque, nunca realmente iniciaron. Cuando inició el gobierno de Duque, los diálogos se congelaron, luego fue este atentado y se acabaron, ¿cierto? Y luego la oportunidad del uribismo para ponerle fin a los diálogos de paz. Entonces, como que eso es como lo que vemos acá. Ay, espérenme que me perdí. Entonces acá dice, el demencial y repudiable atentado del ELN a la policía le facilitó una salida al subpresidente Duque, como le gusta el uribismo, por el camino del atajo, pues esa es una columna de opinión, pues lo pueden ver por el tono, pisoteando el derecho, invocando las más enreversadas teorías para sustentar una decisión que ya tenía tomada desde antes de asumir al poder. Yo creo que ese sí. El ELN les hizo la tarea a los uribistas, hizo trizas las paz, afirma lapidariamente Víctor Correa. Por su parte, León Valencia no es menos contundente al respecto. Ninguno de los dos estaba cuidando la mesa, no había nada que cuidar, no había mesa, no había negociación, que era como un poquito lo que les decía antes. Pero entonces, digamos que empezó a haber una matriz que luego se sostuvo, no me acuerdo si fue en las elecciones, de cómo el ELN lo que hace, como que todas las acciones que hacían, lo único que favorecía era al uribismo como tal. Entonces, como que el ELN lo que estaba haciendo era reforzando como esta matriz del uribismo. Listo, entonces aquí entramos, digamos, a
las formas de nominación de los medios, esto es como una nube de palabras, ustedes pueden ver ahí como, digamos, los adjetivos que se usan después como de que lo mencionan. Entonces, pues como que uno de los que más aparece es terroristas, terrorista, guerrilla, terrorismo, eh, ¿Y los colores tienen tosudez, alguna terquedad, lógica? cobarde. No, lo que sí tiene lógica es el tamaño, que es como lo que más lo que más se repite, está como más grandecito. Ah, ya. Criminalidad, bueno, vergüenza, no, los colores realmente es estético. Eh, entonces, bueno, eso es un poquito como esa forma de denominación del, del espectador, ¿cierto? Entonces, aquí, ay, yo no me acuerdo quién fue que dijo eso, no sé si fue, mm, bueno, no me acuerdo. Bueno, antes de pasar a eso, pues les voy a mostrar las de semana. Entonces, bueno, terrorista, guerrilla, helenos, terrorismo, subversivo, violador, montonera, depravados, delincuentes, desideologizados, deshumanizados. Entonces, como que frente a estas formas de denominación, ambos medios sí reconocen el carácter de guerrilla, el cual dista de las formas de grupo armado organizado o GAO, que fue como la forma de denominación utilizada por el gobierno Duque, y que lo decía ahorita una compañera, como creo que fue Diana, que decía como juntan todo, ¿cierto? Todos los actores armados en un mismo eh, lugar. Pues yo logré identificar que aquí yo también tenía como esta idea de que, y siento que ahorita en lo último que se ha sacado en medios, sí están como intentando, eh, sí, como hacerlos todo, además porque también es un discurso del presidente Petro de nombrarlos todos los actores como lo mismo, ¿cierto? Y los medios también se refieren al ELN pues como de diferentes formas, que el que más se destaca es el carácter de terrorista, que da como una, pues como digamos, una fuerza a esta idea, pues que nace a nivel mundial desde 2001 y que ya tiene como una construcción de sentido instalada en los colombianos y las colombianas. Eh, digamos que, pues como que ambos medios le dan su carácter, pero ambos medios señalan como que son terroristas. Aquí dejo esto de que podríamos concluir como de este análisis, que aquí es una forma muy resumida de mostrar como estos años de investigación. Entonces, bueno, primero que Semana y El Espectador, pues como que los entendimos como máquinas mediáticas, como ese lo entendí como máquinas mediáticas, como ese primer concepto que les decía, ¿cierto? Y también pues como que son actores del campo político y económico y que pues como que al estar inmersos en esto pues reflejan el mundo a través de una doble lógica, que es la económica, donde el medio actúa como empresa y su finalidad es la fabricación de un producto, en este caso la noticia, y la semiológica, donde, por aquí hay algo, mm, las acciones del NLN son encarnadas por un sujeto indeterminado, por lo cual no somos capaces de ver los matices dentro de la misma guerrilla, se crea una imagen general despersonalizada dentro de los miembros de la guerrilla, todos son ELN y todos siempre deberán tener la misma suerte. Ahorita podemos como hablar de ese comentario, como de esa idea generalizada. Y la semiológica, donde consideramos el medio como una máquina constructora de sentido, ¿cierto? Entonces, lo que les decía ahorita, pues como que en semana entre 2019 y octubre de 2020 se nota una cercanía al gobierno de Iván Duque, por, porque pues como que, pero a la vez esta cercanía se hace más evidente
cuando Vicky Dávila asume la dirección en noviembre de 2020. Importante que cuando Vicky Dávila pues como que asume la dirección, pues eso se relaciona con el campo económico porque es el grupo Gilinski quien decide comprar casi la totalidad de acciones del medio y la designan a ella como la dirección. Y con el campo político también, pues porque la posesión para ese momento pues se da del presidente Iván Duque y el Centro Democrático. Es importante que cuando Vicky Dávila asume la dirección, renunciaron varios periodistas. Yo pues como que en la tesis los menciono, como pues María Jimena Duzán, Daniel Coronel, Daniel Samper, el caricaturista hablado. Y se empezaron a priorizar otras posturas como la de Salud Hernández, Julio Londoño Paredes y otros periodistas que eran más cercanos a la ideología de carácter conservador. Por su parte, El Espectador pues tiene como una postura más liberal que data desde la creación y pues este fue comprado por el grupo empresarial Santo Domingo Valoren y pertenece una pequeña parte en ese tiempo a la familia Cano, que era la familia fundadora. Es importante que en el 2020 la dirección de este periódico fue asumida por 3 personas, entre una de ellas fue Rodrigo Pardo García Peña, que era el director de Semana hasta 2020. El Espectador, bueno, es reconocido en medio de análisis político y tiene multiplicidad de voces, que lo que pasa con Semana es que luego parece solo una voz cuando renuncian, digamos que todos estos actores. Y algo importante es que en el marco de esa área de posturas, durante este periodo, se publicaron 4 artículos de opinión escritos por Pablo Bertrán y Aureliano Carbonell, que eran ambos delegados de los diálogos de paz. Pues estos 4 artículos para mí son simbólicos porque representan como el reconocimiento al ELN como un actor político en un medio de comunicación de carácter nacional, es decir, que estos actores que eran delegados de paz tengan voz en un medio de comunicación nacional, pues es como, digamos, que tengan una voz en la opinión pública, pues así como que lo leo yo, ¿cierto? Eh, Importante lo que les decía ahorita, que El Espectador tiene como esta sección de Colombia 2020, que luego se llama Más 20, y que lo que busca es priorizar el temas de memoria y que muestra como una apertura por parte del medio de comunicación para desarmar los lenguajes y comenzar a transitar colectivamente hacia la construcción de memoria y paz en Colombia. Y bueno, como que ahí es importante lo que ya les decía, el secuestro fue como el tema más relevante. Hubo 281 citas alrededor de este tema. Eh, a ver qué más se me escapa por aquí. Si ya les dije como lo de las formas de nominación. Bueno, y aquí pues lo que vemos en la imagen es importante, pues como que primero las representaciones discursivas de ambos medios apuntan de que el ELN se trata de un actor con el cual es difícil negociar y que hay escepticismo frente al proceso de paz y desconfianza del actor. Además, particularmente desde Semana, la representación discursiva alrededor del ELN es como el nuevo enemigo, que era lo que nos decía ahorita, creo que Diana, y está materializada en las editoriales, incluso en una de sus portadas, que es la que muestra ahí, y se destaca una construcción mediática armada o construida a partir del lenguaje de la guerra. Importante que, pues, como este proceso de paz sea posterior a la firma del proceso de paz con las FARC, entonces que pase a ser el nuevo enemigo, es como esa idea de, bueno, las FARC era el enemigo, ahora este es el nuevo enemigo que tenemos en común, ¿cierto? Eh, También que, pues, que esta idea del enemigo justifica cualquier ataque realizado por el Ejército Nacional de Colombia. También la nulidad de un proceso de paz, porque con el enemigo no se negocia, sino que se le combate y se le gana en medio de la guerra. Y esta construcción pues responde a varios discursos guerreristas que se instalaron desde 1944 con la creación de las Escuelas de las Américas. Por su parte, la representación discursiva del espectador gira alrededor de la dificultad de negociar con el ELN, lo reconoce como un actor político con el cual es necesario de negociar, pero expresan y enfatizan constantemente las dificultades que existen para hacerlo.
yo siento que el espectador tuvo pues como un esfuerzo interesante en reconocer la importancia de los diálogos, de una visión que podía aportar a la construcción de paz en Colombia. Y bueno, pues como que de la investigación quedan algunas preguntas de cuál es el papel de los medios de comunicación en la construcción de paz en Colombia, cómo los medios de comunicación a partir de sus representaciones discursivas construyen paz. Eso es como así a grandes rasgos. Y bueno, Santiago me pregunta por aquí, entonces la idea es como que yo quisiera como retomar estas dos asuntos de la idea del enemigo, aunque creo que ya lo hablé un poquito, y las ideas generalizadas. Y ahora indicabas que la elección de estos dos medios semana y el espectador no se debió al azar, porque elegiste estos dos entre otros tantos. Listo. Primero, pues los dos son medios, digamos, tradicionales, pues como de comunicación. Y pues había como un ranking de los tres medios más leídos en Colombia, El Tiempo y Semana. El es- sí, Semana estaba en el primero, luego El Tiempo y luego El Espectador. Y yo en un momento iba a trabajar El Tiempo y El Espectador, porque pues quería como ver estas dos posiciones diferentes, pero cuando hay ese cambio de dirección, pues como que ya Semana, pues es como súper relevante para mí y pues yo creo que parte de esta idea que les decía ahorita, como primero que representan a dos grupos políticos diferentes eh, bueno, sí, a dos grupos políticos distintos, pues como una línea liberal y otra línea más conservadora y a dos grupos políticos y económicos distintos y pues con la compra del grupo Gilinski a semana, pues yo creo que eso cambia un poco como esa multiplicidad de voces, eso pues como que digamos que Semana sí lo tenía. No sé, Santiago, si hay claro. Sí, me queda como la duda de si en el periodo de tiempo que vos abarcaste, eh, incluiste ese cambio de semana con Vicky o precisamente ese fue el límite y eso ya no lo tomaste. O sea, fue una partecita, digamos, yo creo que acá no tengo la fecha exacta, pero de lo que tomé fueron casi como 3 meses, casi 4, pero ya desde antes empezaba a ver, como que antes que ella asumiera la dirección, se empezó a ver el cambio de línea editorial. Y ya con Ya. ella, pues sí se vio de manera más contundente. Ah, ya, o sea, ese cambio de línea editorial quedó incluido dentro de la investigación y vos lo notaste, pues. Sí, incluso por los periodistas que empezaron a escribir, porque eran similares los discursos como de estos periodistas, y empezó a verse como más uniforme la postura. Aquí, bueno, quiero retomar lo que decía Xiaomi, no sé quién es Xiaomi. Pero pues como que las acciones del ELN son encarnadas por un sujeto indeterminado, por lo cual no somos capaces de ver los matices. Dentro de una misma guerrilla se crea una imagen general y despersonaliza a los militantes y demás miembros de la guerrilla, todos son ELN y todos deberán tener siempre la misma suerte. Mm, yo creo que era interesante ver cómo los medios retrataban a este actor, pero si no hay, digamos, un sí, un reconocimiento de la diversidad del mismo actor y de las diferentes, digamos, formas en los distintos territorios. Aquí es importante que muy pocos, pues como muy pocos artículos y sobre todo el espectador, no de semana, hablaban como de las diferencias con las FARC y como esa idea de que era una guerrilla federada, eso que implicaba, eh, no, muy poco. Es como, no, pues eso es como todo lo mismo, pues como que, y también pues como que uno entiende por qué esto. Y
claro, como que entender, no sé, el ELN en Chocó es distinto a entender el ELN en el nororiente, ¿cierto? En Arauca, pues como que es el mismo actor, pero pues como que hay diferencias. Eh, que es, pues que eso pues, sería interesante analizarlo pues como en otro tipo de investigaciones, o no sé si sí o no. Y esta idea del enemigo, que era lo que decía Carol, es muy importante, que era como lo que decía ahorita yo de con el enemigo no se negocia. Entonces, si existe un enemigo, ¿por qué vamos a negociar con él, cierto? Pues al enemigo hay que combatirlo y como hay que combatirlo, pues se justifica cualquier acción armada contra el mismo. Eh, entonces creo que esto es importante, pues porque esa idea del enemigo sabemos que no solamente se ha usado contra actores armados, sino también contra movimientos sociales y que es una idea que está muy instalada en Colombia y que no permite esa construcción de la paz y bueno, también se ve como en otros escenarios que se estigmatizan. Eh, no sé, entonces no sé si hay pues, algún tipo de pregunta, comentario, si quieren ahondar en algo, si no los aburrí. Tengo una preguntita. Lo que pasa es que no sé si se salga un poco del tema que vos investigaste, pero es también como en función de tu opinión. Yo no sé si vos conocés el apartado del informe de la Comisión de la Verdad que le dedicaron al tema de los medios de comunicación. Y ahí se menciona, pues a ver, ya esto es como una opinión personal. A mí me parece pues que ese apartado como deja mucho que desear porque lo que se menciona son como un deber ser. Se debería haber hecho esto, se debería de tener en cuenta el papel de los medios de comunicación, o se mencionan cosas como muy de orden general, pero no se menciona pues como un proceso investigativo o lo particular de tal y tal medio en tal y tal época, o etcétera, etcétera, sino que es una visión como muy global y, y me parece que es como en cierto sentido superficial, que de todas maneras no alcanza uno a ver el grado de responsabilidad que tuvieron los medios de comunicación, pues por ejemplo, en la guerra con las FARC. Yo no sé a vos qué opinión te merece ese apartado y si, como han dicho algunos, incluso en un proceso de paz, como se llaman a tantos responsables, responsables de parte del ejército, responsables de parte de las insurgencias, bueno, en los puestos de gobierno, etcétera. Si también cabría llamar a dar cuenta de su responsabilidad bajo esta forma simbólica a medios de comunicación, o es que eso ya es exagerar. Listo, bueno, yo creo que ahí fallé, porque realmente yo no sé por qué yo pues como que no tenía idea de ese apartado y no lo he leído, entonces no puedo como opinar mucho como de esto. Ah, Eh, pero ahí tengo una tarea gigante. sí, no, pero te decía que de pronto se Y salía de la... frente al otro que dices, como, no, pero está bien, yo creo que es importante. Frente al otro que decías como de la responsabilidad de los medios, yo creo que de manera simbólica sí es importante como que los medios de comunicación asuman su responsabilidad frente pues como al tratamiento del conflicto y también porque pues lo que yo lograba ver en ese análisis era como pues si estamos en un diálogo de paz, hay unos temas de participación de la sociedad, empezaron a haber unas mesas, empezaron a haber un tema de desminado humanitario, o sea, empezaron a ver como algunos gestos de paz que fue muy interesante, el cubrimiento fue mínimo. Y era como esta idea de se está dialogando, se está haciendo la paz, pero aquí seguimos en modo de guerra. O sea, como que acá estamos en modo guerra a pesar
de que se habían firmado unos acuerdos con las FARC. Entonces creo que sí sería muy importante como que los medios asuman esa responsabilidad que han tenido en el conflicto y también de empezar a preguntarse cómo indagan pues como por estos asuntos, cómo dan más relevancia a los procesos de memoria histórica, cómo dan más relevancia pues como pues, en este momento, por ejemplo, a lo que está pasando con los firmantes de paz, cómo profundizan un poco más pues como en esta idea de construcción de paz que yo siento que es un imaginario que se puede alimentar más si los medios de comunicación, pues yo creo que los medios de comunicación alternativos, populares, comunitarios, ya tienen mucho más ahondado en esto y tienen mucho más, digamos, caminado alrededor de, de este imaginario y de esta construcción de paz. Eh, pues por aquí me dice no sé, una persona. Siento que si no va mucho al tema, pero creo que es importante construir el concepto de pueblo, el movimiento de analizar este asunto, ya que lo como se va a hacer quién es el pueblo, quién es esa contraparte, la guerrilla del gobierno no pueden ser la parte del pueblo en esta discusión, entonces realmente alguien representa al pueblo, es una pregunta súper interesante, pues además en un país democrático, esta idea del pueblo y quién lo representa y que algo que a mí me parece muy valioso, pues como este proceso, y que por eso me pareció interesante ese proceso de diálogos de paz, era que creo que cuando, que en este gobierno de Petro se logró desarrollar más, a pesar pues como de todo lo que ya pasó, y era esa idea de que en algún momento se llamó diálogo nacional, y en este, ay, porque se me olvidó, comité de participación, ay, se me olvidó el nombre, no sé por qué. Eh, no sé si alguien se acuerda. Comité Participación Nacional, no. Bueno, que fue como ese proceso en el cual, sí, Comité Participación Nacional, así se llamaba, o Comité Nacional de Participación. Eh, que en este proceso, cuando se da la instalación de este espacio, el de Participación Nacional, que hay representantes de muchos sectores del, pues, del pueblo, pero también entre ahí hay representantes del sector económico, de la empresa, eh, en este proceso como de participación y empiezan a haber como unas asambleas regionales. Eso me parece que es importante, pues porque empieza a haber como una representatividad de esto que llamamos el pueblo. Entonces, hay representantes de los sindicatos, de los estudiantes, de las víctimas, de empresarios. Eran más o menos, creo que como 60 y algo personas de representantes que hacían parte como de esta mesa de diálogos. Y también, pues como en la mesa de diálogos estaba este señor. Ay, no, se me está olvidando como muchas cosas. Pero, déjenme, yo busco acá el nombre. José Félix Laforí, que estaba en la mesa de diálogo con el ELN, y como pues como se empieza a hablar de, bueno, es que la construcción de paz nos compete pues, a todos y todas, y en este caso pues también a empresarios, cuáles son las responsabilidades de ellos en el conflicto, que creo que eso se ha ahondado no tanto. Entonces, importante como ese tema de, bueno, quiénes representan al pueblo, de qué manera lo representan y en un proceso de construcción de paz, cómo se da esta representación. Aquí David nos dice también la imposibilidad y la voluntad del alcance de los medios locales es limitado y es complejo cambiar perspectivas por el peso de las voces. Se aprecia el aporte de Colombia más 20. Excelente análisis, Claudia. Muchas gracias por exponer su trabajo, con mucho gusto. Sí, yo creo que en algún momento alguien, pues como una tesis que iba a asesorar, lástima que no se pudo hacer, quería analizar como más la recepción de los medios comunitarios alrededor también de este proceso, eh,
y era ver como, bueno, en estos lugares donde hay influencia más de esos medios comunitarios, populares, alternativos, si había una percepción distinta de los diálogos. Digamos que este análisis es importante, pero que se queda corto porque quiénes leen El Espectador, quiénes leen Semana, ¿cierto? ¿Cuál es ese público que lo está leyendo? Entonces, ¿cuál es esa recepción que sería muy interesante ver, bueno, esos que reciben la información, cómo la interpretan? Entonces, es como que, así como a grandes rasgos, a mí me gustaría en algún momento como analizar eso. No creo que este tema de los diálogos de paz con el ELN pueden ser como de otros temas, pero sí es interesante entender como esa recepción de la noticia. No sé si tienen alguna pregunta, duda, puede ser de eso, puede ser de otro tema, de pronto si ustedes tienen algún tema ya en mente que les gustaría pues como analizar. Ahorita, por ejemplo, pues a mí me parece muy importante lo que está pasando con el tema de paz urbana acá en Medellín, eh, porque, pues a mí, bueno, yo no sé, es que yo como, a mí como que me gustan mucho esos temas y me parece como muy fascinante que estos actores estén hablando en radio, porque es como la gente los está escuchando, o sea, está escuchando a los actores armados, ¿cierto? Y eso tiene un potencial en términos de construcción de memoria, de verdad, que a mí me parece importante y de entender cómo ellos juegan como en la política y ahorita como el debate que hay, pues que se dio por el tema de que ellos estuvieran en la tarima, de que el presidente Petro hubiera venido y pues como lo que pasó luego de que ellos afirmaron que tenían reuniones privadas con Fico, pues en su alcaldía anterior y cómo si negociaban con él a puerta cerrada, que sabemos pues que eso constitucionalmente no está avalado, pues no se puede hacer ningún proceso de paz si no hay un aval de carácter nacional, si no hay pues como un decreto que así expida que haya unos negociadores alrededor de la paz. Entonces, como que, bueno, no, en este proceso de diálogos sociojurídicos, entonces creo que eso es interesante, pues como a nivel de análisis, bueno, no sé. Eh, sí, David, yo por ejemplo ahorita estaba haciendo un ejercicio. Bueno, yo ahorita conformamos como un colectivo de análisis de medios, estamos ahí apenas como en la construcción y hemos estado haciendo como algunos ejercicios, no que todavía no hemos definido bien la metodología y un montón de cosas, pero yo justo estaba haciendo un ejercicio con inteligencia artificial, pues con ChatGPT, como con esas categorías, ¿cómo analizarías tú esta noticia? Y pues es como impresionante, porque no si se empieza a cuestionar como, bueno, nuestro rol como analistas, como investigadores, obviamente es muy diferente la subjetividad que uno tiene, que uno atraviesa, lo que ha leído, a lo que puede hacer la inteligencia artificial, pero digamos que como el análisis de discurso y esa, o pues sí, eso, el análisis de medios, el framing, como que tiene unas categorías muy específicas, pues como que la inteligencia artificial sí empieza a dejar ver elementos de análisis que son interesantes y que empiezan a uno cuestionarlo como ese rol investigar. Bueno, no sé. Claudia, recomendanos medios de comunicación que vos consideres serios. Pues no sé, me imagino, pues se le pregunta a vos, en el sentido de que como trabajas con esto, pues me gustaría también como conocer el criterio tuyo. No sé, por ejemplo, vos cómo te informás,
si tenés algunos medios que has trabajado y que te parezcan buenos, si de todas maneras no renuncias a informarte en medios grandes y masivos, pues creo que eso no se debería dejar, pues porque igual tienen un lugar. Listo, listo, es una pregunta muy personal. En un momento yo, pues después de hacer la tesis, yo sí dejé leer medios porque estaba muy agobiada realmente y renuncié como a eso. Pero bueno, con lo que tú dices, yo por ejemplo escucho la W todos los días por la mañana. Y es un medio de comunicación que a pesar de que tiene como un sesgo, pues es interesante, sobre todo los invitados que llevan. No sé si sus preguntas, pero pues como que es importante. Entonces, pues yo escucho la W. Digamos que ahorita hay dos medios que me gustan mucho, que son Human Connect y Mutante. Siento que son dos medios de comunicación alternativos que están haciendo un trabajo muy interesante. Pues un Human Connect es como más cercano a, pues como a las comunidades como tal y a reflejar esa realidad desde las comunidades. Siento que acerca un montón como el discurso, sí, de las comunidades. Eh, y Mutante, pues me parece muy interesante el periodismo que están haciendo, que es una propuesta de periodismo de conversación y es como, pues a partir pues, de sus posts de Instagram y diferentes espacios que hacen, ellos incluso hacen escuelas de formación, hacen como diferentes estrategias. Siento que abordan muchos temas que hay veces ni se trabajan. Y con esa pregunta me parece importante algo, pues yo trabajé mucho tiempo en un medio de comunicación alternativo y en algún momento nos dábamos como un debate de si hacer una agenda propia o una agenda contrainformativa a los medios. Y hacer una agenda contrainformativa a los medios es como luchar contra la corriente porque es que los medios tienen todo y uno siempre es un grupito pequeño intentando hacer. Entonces, digamos que esos dos medios a mí me parece que tienen una agenda propia y trabajan unos temas que seguramente los medios masivos no trabajan. Eh, Eso como en términos de, pues, como de los medios colombianos. eh, y ya hay como otros medios más a nivel de Latinoamérica que yo veo. Lo que pasa es que en algún momento yo leía otros medios, pero también siento que mi visión de la realidad ha cambiado un poco y pues como que hay medios que también tienen una línea editorial que defienden pues como algunos tipos de gobiernos, algunos asuntos que no, pues como que ya no siento como que soy tan cercana. A mí me gusta mucho el trabajo que hace Media Ninja, no sé si lo conocen, es de Brasil. Eh, este medio, digamos que es alternativo también, pues empezó a ser un medio que empezó pues como a viralizar, como que tomaba asuntos, pues como que no eran tan virales, pero entonces le daba como, que eran virales, pero entonces le daban como su propio tratamiento mediático y siento que han hecho un trabajo muy increíble. Además, algo interesante de ellos es que también tienen una forma de trabajo comunitario, tienen como, viven en casas juntos, eh, trabajan hay veces con intercambio, con trueque, o sea, como que, pues es una experiencia interesante porque, por ejemplo, truequeaban las tareas del hogar con asuntos de periodismo, pues como, si tú haces este diseño, yo hago esto del hogar, no sé, es como algo que me pareció como muy interesante en su momento. Media Ninja me parece que es chévere lo que hacen las compañeras de Marcha Noticias en Argentina. Es muy interesante. Tienen un artículo de Maradona, de por qué somos feministas y queremos a Maradona. Pues como que siento que ponen temas de debate interesantes.
y no sé, yo les podría pasar como una listica de algunos, pues porque es que ahorita no me acuerdo bien, como de algunos de estos medios alternativos, más de carácter comunitario, que conozco pues como más a nivel latinoamericano, que tengo como por ahí eh, en la vista. Sí, dale, yo lo subo a una carpeta que hemos creado con bibliografía que los otros profes nos han ido pasando y puede quedar muy bien. Listo, de una. Bueno, ya podemos ir buscando el final. Le agradecemos mucho a Claudia por la clase, por lo interesante pues de la investigación. Creo que nos sirvió mucho para aterrizar algunos conceptos que habíamos visto en las dos primeras clases, en el sentido de que aquí ya hay una aplicación concreta a un caso específico. Entonces, bueno, muchas gracias Claudia y a los demás, pues nos vemos dentro de 8 días por este mismo enlace. Si Claudia nos puede compartir la presentación, yo también la subiría a la carpeta. Ah, sí, yo te la envié ahí, te envié la presentación y la bibliografía. No sé si te Ah, llegó. eso, listo. Bueno, entonces muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, gracias a ustedes, que estén muy bien.